En esta tercera clase de equilibrio líquido-vapor, veremos cómo se calculan los coeficientes de actividad para mezclas binarias en sistemas líquido-vapor bifásicos, los que nos permitirá establecer las condiciones de equilibrio cuando su comportamiento no es ideal. Emplearemos como condición ideal la ley de Raoult y veremos algunos de los modelos más simples utilizados para calcular los coeficientes de actividad que corrigen la desviación del sistema respecto de este comportamiento. O sea, trabajaremos de forma equivalente a lo que hicimos en las primeras clases respecto de la fugacidad, donde empleamos la ley de gases ideales y luego establecimos los coeficientes de fugacidad para ajustar las diferencias entre el comportamiento real y el ideal del sistema. Los modelos que vamos a utilizar deben cumplir ciertos requisitos, el más obvio de los cuales es que, a medida que la fracción molar de un dado componente tiende a 1, su coeficiente de actividad de Raoult también debe tender a 1. Para cada uno de los componentes analizados, el potencial químico será igual en la fase líquida y en la fase de vapor, por lo que conociendo su potencial químico en una de estas fases, sabremos su valor en la otra. Por otro lado, como ya mencionamos al analizar el equilibrio líquido-vapor en la primera clase de coligativas, vamos a trabajar siempre con valores bajos de presión, por lo que en la fase de vapor podemos suponer que estamos en condiciones ideales, en donde la fracción molar I1 del componente 1 es igual a P1 sobre la presión total. Si esta suposición no fuese válida, habría que reemplazar las presiones por las fugacidades. El alejamiento de la idealidad es más significativo en las fases condensadas, en donde aún a bajas presiones totales tendremos que emplear coeficientes de actividad que son el tema de estudio de este capítulo. Vamos a utilizar la energía libre de exceso, que llamaremos GE, para dimensionar el alejamiento del comportamiento del sistema respecto de la idealidad. Veremos entonces qué representa este GE y luego analizaremos cómo se calcula. Comenzaremos por la definición de la energía libre molar del sistema para la fase líquida, que según vimos en las clases de propiedades parciales molares, es igual a la fracción molar de 1 por su potencial químico más la fracción molar de 2 por el potencial químico de 2, tal como se muestra en la ecuación 1. Si empleamos la ley de Raoult, el potencial químico de una sustancia cualquiera puede definirse a partir de la ecuación 2. Como ya hemos visto durante el estudio del equilibrio líquido-vapor, reemplazaremos el potencial químico estándar μ por el potencial químico del componente puro, μ0, como estado de referencia a una dada temperatura, teniendo siempre presente que ambos estados no son iguales, sino que μ0 es μ más RT logaritmo natural de P0. Si reemplazamos en la ecuación 1 la definición de potencial químico de la ecuación 2, llegamos a esta expresión de energía libre molar representada por la ecuación 3. Ahora vamos a reordenar la ecuación 3 tal como se muestra a continuación. Vemos que hay un primer término que corresponde a los componentes puros multiplicados por sus respectivas fracciones molares. ¿Te lo viste en clase de propiedades de mezcla dentro de propiedades parciales molares? Sabemos que este término es la energía libre molar ideal, o G ideal, por lo que los términos restantes serán el delta de energía libre molar del sistema, que llamaremos delta G molar real. Esta delta G molar real consta a su vez de dos términos. Un primer término que es negativo, ya que el logaritmo natural de xy es siempre menor o igual a 0, y que indica que, en un sistema ideal, la energía libre molar del sistema es siempre menor a su energía libre molar ideal, debido a que el proceso de mezcla aumenta esa entropía, haciendo que en condiciones ideales el delta G molar de mezcla sea menor a 0, es decir, que la mezcla sea siempre espontánea. El último término representa el alejamiento del sistema respecto de la idealidad, ya que involucra los coeficientes de actividad de Raoult para los componentes de la mezcla binaria. A este término lo llamaremos energía libre molar de exceso, o GE, y está definido por la ecuación 4. Una propiedad de exceso está definida como la diferencia entre el valor real y el valor ideal de una dada propiedad, determinadas a la misma temperatura, presión y composición. Analizaremos ahora cómo se representa la energía libre molar de exceso en un gráfico de energía libre molar en función de la composición para un sistema binario. Empecemos determinando los puntos característicos de este diagrama. Cuando tenemos al componente 1 puro, el G molar es igual al potencial químico del componente 1 puro, y cuando x1 igual 0, G molar es igual al potencial químico del componente 2 puro.
En estos dos puntos el sistema siempre se va a comportar de forma ideal. En esta figura podemos ver tres líneas que unen mu1, 0 con mu2, 0. La línea azul es una recta y representa la energía molar ideal. La línea naranja es una curva y representa la suma de G ideal más el delta G de mezcla ideal. Como vimos en la transparencia anterior, este delta G de mezcla ideal es siempre menor a 0, ya que en un sistema ideal, un componente siempre es completamente visible con el otro, debido a que de esta forma aumenta la entropía del sistema. Por lo tanto, la curva naranja siempre está por debajo de la línea azul. La curva rosa representa la energía libre molar real del sistema, y por lo tanto se consideran los tres componentes, el G ideal, el delta G de mezcla ideal y el G de exceso. La curva rosa puede estar por debajo o por encima de la curva naranja, dependiendo de los valores de gamma 1 y 2. En este caso en particular, se eligieron valores menores a 1, por lo que la curva rosa está por debajo de la curva naranja. Si incluimos en este gráfico al G de exceso, vemos que es una curva que siempre va desde 0, cuando x1 igual a 1, a 0 cuando x1 es igual a 0. Que pasa por debajo de la recta que une los puntos 0, 0, cuando los gamas son menores a 1, o por encima cuando los gamas son mayores a 1. Vale aclarar que la curva de G de exceso no es necesariamente simétrica. El hecho de que el valor de los gamas sea distinto a 1 se debe a que las interacciones que ocurren entre las moléculas de los componentes 1 y 2 son distintas a las que hay entre los componentes puros, lo que puede generar que haya casos de insolubilidad entre los componentes de las fases líquidas, como es el conocido caso de agua y aceite, que no se disuelven por culpa de sus gamas en solución. En realidad, el agua y el aceite no forman una solución homogénea, por lo que cuando analizamos esta insolubilidad de forma termodinámica, lo que obtenemos es que sus gamas en solución son mayores a 1. Es una especie del caso de huevo a la gallina, pero no es como tal. Estamos solamente interpretando lo que ocurre en la realidad de forma termodinámica. Por lo tanto, no es que porque sus gamas son mayores a 1 es que son insolubles. Son insolubles, por eso cuando calculamos sus gamas son mayores a 1. Bueno, dejemos de lado las especulaciones sobre la naturaleza de nuestra realidad y continuemos nuestro análisis del G de exceso, que es lo que nos convoca. Partimos de la misma figura de la transparencia anterior, donde vemos las distintas curvas de energía libre molar que van entre mu1, 0 y mu2, 0, y debajo las curvas de G de exceso, que van de 0 para x1 igual a 1 a 0 para x2 igual a 1, y que, como ya mencionamos, pueden ser positivas o negativas dependiendo de los valores de los gamma. El G de exceso es el tercer término de la ecuación de energía libre molar del sistema, y es la parte que no conocemos de esta ecuación y que debe ser determinada con distintos modelos que representen el comportamiento real del sistema. Una vez obtenido el G de exceso, podremos determinar los coeficientes de Raoult. La ecuación de G de exceso es la siguiente. Cualquier modelo para el G de exceso debe cumplir con el requisito de que este parámetro debe ser 0 cuando tenemos a los componentes de la mezcla puro, es decir, G igual 0 cuando x1 igual 1 y cuando x1 es igual a 0. A este G de exceso, definido por la ecuación 5, podemos considerarlo como igual a la suma de x1 por el potencial químico de exceso de 1, mu E1, más x2 por el potencial químico de exceso de 2, mu E2. Mu E1 será entonces, que será la ecuación 6, y mu E2 será la ecuación 7. A su vez, el G de exceso sobre RT será una ecuación genérica phi que dependerá de la composición de la fase líquida en a temperatura. Como ya mencionamos, para una mezcla binaria, esta función phi debe valer 0 cuando x1 o x2 tienden a 0, es decir, cuando tenemos los componentes puros. Como mencionamos, el tema central de esta clase son los modelos empleados para el cálculo del G de exceso para mezclas binarias. En este curso veremos algunos de los modelos más simples y más utilizados, entre los cuales podemos mencionar Margules y Van Laar. Otros modelos que existen son el de Wilson, el Non-Random to Liquid, NRTL, UNIQUAC, Universal Quasi-Chemical, que es un modelo complejo que considera una contribución entrópica a la desviación de la idealidad, a diferencia de otros modelos como el de Wilson que solo considera un término entálpico. O bien el modelo UNIFAC, que es similar al UNIQUAC, pero que considera la contribución de diversos grupos funcionales de las moléculas,
como por ejemplo los grupos amino, los grupos hidróxidos. Los últimos tres modelos mencionados son sumamente complejos y son la base termodinámica de algunos simuladores de procesos. Independientemente de su complejidad, los modelos deberán cumplir con ciertos criterios. El primero de ellos es el representado por la ecuación 5, que es la definición de G de exceso y su relación con los potenciales químicos de exceso. También debe cumplirse que la derivada de G de exceso respecto de xy debe ser igual a la diferencia entre el potencial químico de exceso de los componentes 1 y 2, y especialmente que la integral entre 0 y 1 de la derivada de G de exceso respecto de x1 por diferencial de x1 debe ser igual a 0. Este es el llamado test de consistencia termodinámica que analizaremos a continuación. Vamos a justificar al test de consistencia termodinámica que deben cumplir los modelos que utilicemos para calcular los coeficientes de actividad de Raoult, a partir de las restricciones impuestas por la energía libre molar de exceso, G de exceso. Empecemos por la definición de G de exceso, dada por la siguiente ecuación. Si diferenciamos ambos términos, llegamos entonces a esta expresión. Aplicando la regla de Gibbs-Duhem vista en las clases de propiedades parciales molares, tenemos la ecuación 10. Reemplazando la ecuación anterior de diferencial de G de exceso, llegamos entonces a la ecuación 9 de la transparencia anterior. Si reemplazamos aquí las definiciones de potencial químico de exceso para los componentes 1 y 2 dadas por las ecuaciones 6 y 7 respectivamente, vemos entonces que la diferencia entre estos potenciales químicos es igual a RT por el logaritmo natural del cociente entre gamma 1 y gamma 2 de Raoult. Integramos esta ecuación 11 respecto de x1 entre x1 igual 0 y x1 igual 1. No podemos integrar el término derecho de esta ecuación, ya que precisaríamos conocer la dependencia de los gamma 1 y 2 respecto de x1. Pero sí sabemos que esta integral debe ser igual a 0, ya que el G de exceso es 0 cuando x1 igual 1 y también es 0 cuando x1 es igual a 0. Por último, sabemos que el logaritmo natural del cociente entre gamma 1 y gamma 2 es igual al diferencial de G de exceso sobre RT respecto de x1. Y llegamos así al test de consistencia termodinámica planteado en la transparencia anterior. Ahora podemos dividir la ecuación 10 por diferencial de x1, con lo que esta suma sigue siendo igual a 0. Vamos a trabajar sobre esta ecuación. Primero, reemplazando los potenciales químicos de exceso de 1 y 2 por las ecuaciones 6 y 7 respectivamente. Luego, eliminamos el término RT por ser constante respecto de x1 y factor común a ambos términos. A continuación, reemplazamos diferencial de x1 por menos diferencial de x2. Finalmente, paso a la derecha de la igualdad los términos del componente 2 y llegamos así a la ecuación 12. Esta ecuación nos indica que la variación de los gamma 1 y 2 respecto a x1, o lo que es lo mismo de x2, ya que es un sistema binario, no es independiente entre sí, sino que si uno de estos gammas disminuye al aumentar x1, el otro debe necesariamente aumentar. Empecemos de una vez a estudiar los modelos que vamos a emplear para calcular el G de exceso y los coeficientes de actividad de Raoult. El primer modelo que veremos es el modelo de Margules de dos sufijos. Esta es una ecuación muy simple que cumple con el criterio básico de dar valores de G de exceso iguales a 0 cuando tenemos los componentes puros. Tiene un único parámetro empírico, que llamaremos A, que es solo en función de la temperatura del sistema. Por la forma en la cual está expresada esta ecuación, donde G de exceso sobre RT es igual a A por x1 por x2, el parámetro A es adimensional. Puede apreciarse que la función es simétrica y que en un sistema binario tiene un máximo o un mínimo, dependiente del signo de A, cuando x1 es igual a x2 es igual a 0,5. En la siguiente figura vemos un ejemplo de G de exceso en función de la composición de la fase líquida para el sistema benceno-ciclohexano modelado con esta ecuación. También puede apreciarse el efecto de la temperatura en el valor de la constante. Trabajemos un poco con la ecuación del modelo de Margules para relacionar su ecuación con los coeficientes de actividad. La ecuación de este modelo es la indicada en el cuadro amarillo. A su vez, igualando esta ecuación con la definición de G de exceso, llegamos a la siguiente igualdad. A continuación, dividimos ambos términos por x1 por x2. Simplificando, llegamos entonces a la ecuación 14. Como vemos, el signo de A va a depender del signo de los logaritmos, que a su vez va a depender del tipo de desviación del sistema. Si los gammas son mayores a 1, es decir, la presión de vapor es mayor a la ideal, entonces A va a ser positivo. Por otro lado, si los gammas son menores a 1,
entonces el valor de A será negativo. Puede hacerse la siguiente generalización. Si la resultante de las fuerzas atractivas y repulsivas entre los componentes 1 y 2 es menor a la de los componentes respecto de sí mismos, entonces los gamas serán mayores a 1. Mientras que si esta resultante entre 1 y 2 es mayor a la de 1 con 1 y de 2 con 2, entonces los gamas serán menores a 1. Si la resultante de las fuerzas atractivas y repulsivas entre 1 y 2 es similar a la de los componentes respecto de sí mismos, entonces los gamas serán cercanos a 1. A será prácticamente 0 y el G de exceso será despreciable. Repasemos ahora la regla de la palanca, que nos permitirá obtener los valores de los potenciales químicos de exceso a partir de la ecuación de Margulis y de otros modelos, y también a partir de gráficas de G de exceso en función de las fracciones molares. El procedimiento es similar al visto en la clase de propiedades parciales molares para obtener el delta de la propiedad parcial molar de mezcla de un componente a partir de los deltas molares de mezcla del sistema. El potencial químico de exceso del componente 1 puede calcularse a partir de la ecuación 14 y el del componente 2 a partir de la ecuación 15. Tenemos un valor x1' para el cual queremos conocer los potenciales químicos de exceso, para el cual el valor del G de exceso es G de exceso'. Trazamos la recta tangente a la curva de G de exceso en x1' y el punto en donde esta recta corta el eje Y en x1 igual 1, tenemos el valor de mu1 de exceso', mientras que en el punto en que esta recta corta el eje Y en x2 igual 1, tendremos el valor de mu2 en exceso'. Este último valor también puede calcularse a partir de restar el G de exceso', el producto de x1' por el valor de la pendiente de la curva de G de exceso en x1'. De forma equivalente, se puede proceder para mu1 de exceso'. Una vez que obtenemos estos valores de potencial químico de exceso, podemos calcular fácilmente los valores de los respectivos coeficientes de actividad. Ahora veremos cómo calcular los coeficientes de actividad una vez que tenemos el parámetro A de la ecuación de Margulis. Recuerden que este parámetro depende de la temperatura, por lo que solo puede emplearse para calcular los gamma a esa temperatura. El valor de A se obtuvo a partir de ajustar los valores de G de exceso en función de x1 o x2. Para obtener los coeficientes de actividad, empezamos por reemplazar x1 por 1 menos x2 a la ecuación de Margulis. A continuación, derivamos esta ecuación respecto de x1, llegando así a la ecuación 17. Para el valor del potencial químico de exceso de 1, usamos la fórmula obtenida de la regla de la palanca, y luego sustituimos G de exceso por la ecuación 16, y la derivada de G de exceso respecto de x1 por la ecuación 17. Reordenando términos, llegamos a la ecuación 18. Recordando que mu1 de exceso es igual a RT por logaritmo natural de gamma 1 de Raoult, llegamos entonces a que gamma 1 de Raoult es igual a E elevado a la A por x2 al cuadrado. De forma análoga, gamma 2 de Raoult es igual a E elevado a la A por x1 al cuadrado. En general, el modelo de Margulis es útil para mezclas líquidas simples, con componentes de tamaño, forma y naturaleza química similares, como en el ejemplo visto de la mezcla de benceno con ciclohexano. Termodinámicamente, funciona bien cuando el delta H de exceso es 0, es decir, soluciones atérmicas, y también cuando el delta S de exceso también es 0, es decir, cuando se trata de soluciones regulares o simples. Veremos ahora cómo obtener los coeficientes de actividad de Henry a partir del modelo de Margulis. Como hemos visto, la presión del componente 1 puede calcularse a partir de la ley de Raoult o la ley de Henry. Y aquí resulta entonces la igualdad de la ecuación 21. La ley de Henry es válida para x1 tendiendo a 0, por lo que en esta condición el gamma 1 de Henry tenderá a 1. Por lo tanto, la constante de Henry para el componente 1 en el solvente 2 será igual a la presión de vapor del componente 1 puro por su gamma 1 de Raoult en esta condición. Aplicamos el límite de x1 tendiendo a 0 en la ecuación 19 para obtener este gamma 1 de Raoult, y si reemplazamos a x2 por 1 menos x1, llegamos entonces a que el gamma 1 de Raoult, cuando x1 tiende a 0, es igual a E elevado al parámetro A, por lo que la constante de Henry de 1 en 2 es igual a la presión de vapor del componente 1 puro por E elevado a la A. De forma equivalente, puede obtenerse la constante de Henry para el componente 2 en el solvente 1.
Como ya mencionamos, este desarrollo del modelo de Margules es válido para soluciones regulares. El modelo de Margules es muy simple y fácil de usar, pero son limitados los ejemplos en que representa correctamente los resultados experimentales. Por lo general, se necesita una ecuación más compleja para representar correctamente el G de exceso. La expansión de Redlich-Quisper es una ecuación generalizada tipo polinomio que cumple con la condición de contorno de tener un G de exceso igual a 0 cuando x1 o x2 son iguales a 0. Su ecuación es la siguiente. A, B, C, D, etc. son parámetros que se obtienen del ajuste de los datos experimentales y que solo dependen de la temperatura. Al estar todo el polinomio multiplicado por x1 y por x2, el modelo cumple con la condición de contorno mencionada anteriormente. ¿Qué sucede si todos estos parámetros son 0? Entonces el G de exceso es 0. El sistema se comporta de forma ideal. Si solo A es distinto de 0, entonces tenemos el modelo de Margules que ya vimos, que se conoce como modelo de Margules de dos sufijos. Finalmente, si solo A y B son distintos de 0, entonces tenemos el modelo de Margules de tres sufijos. En esta figura vemos una comparación entre los modelos de Margules de 2 y 3 sufijos. Como puede apreciarse, la principal diferencia es que el modelo de 3 sufijos no tiene un máximo en x1 igual a x2 igual a 0,5. Cuando A y B son distintos de 0, el G de exceso queda modelado por la ecuación 24. Trabajando con esta ecuación y empleando la regla de la palanca, podemos llegar a las ecuaciones 25 y 26, que son las que nos permitirán calcular los gamma 1 y 2 de Raoult. Otro de los modelos que veremos es el desarrollo de Wald. Tal como puede apreciarse, se trata de una ecuación compleja con muchos parámetros que, a diferencia de la expansión de Redlich-Quisper y de los modelos de Margules derivados de aquí, sí tiene un significado físico. También presenta la ventaja de que se puede generalizar para sistemas multicomponentes. La ecuación que vemos es el modelo por un sistema binario. Introduce tres tipos de parámetros. El primero es Q, que es el volumen efectivo o sección eficaz en la solución. Es una medida del tamaño molecular o de su esfera de influencia. Es un parámetro característico de cada componente en la solución. El segundo parámetro es A, que representa la magnitud de interacción entre las moléculas. No solo considera interacción entre una molécula de 1 y una de 2, como es el parámetro A12, sino que también representa la interacción entre dos moléculas de 1 y una de 2, como por ejemplo A112, y así sucesivamente. Se van adicionando términos a la ecuación según la complejidad de la solución líquida. El tercer parámetro son los términos Z1 y Z2, que representan la fracción en volumen efectiva de los componentes unidos. El producto de Z1 por Z2 representa la probabilidad de encontrar una pareja de moléculas vecinas formada por una molécula de 1 y una molécula de 2, y está directamente relacionado con el parámetro A. Si por ejemplo considero el parámetro A1222, este estará entonces multiplicado por Z1 y por Z2 al cubo. Los parámetros Z1 y Z2 se calculan a partir de la fracción molar de los componentes en la mezcla y su valor de Q, el volumen efectivo o sección eficaz en solución. La forma más simple del desarrollo de Wald es el modelo de Van Laar, en donde directamente suprimimos los términos mayores a A12, es decir, hacemos 0 a A112, A122, etc. De esta forma, llegamos a la ecuación 27, donde en principio solo tenemos un parámetro de ajuste a los datos experimentales de G de exceso en función de X, que es A12, ya que los valores Q1 y Q2 vendrían a ser datos característicos de los componentes. Sin embargo, el volumen o sección eficaz efectiva de una dada molécula también es función de su entorno, por lo que va a depender de la naturaleza del otro componente del sistema. El modelo de Van Laar funciona bien para moléculas similares que difieran significativamente en tamaño, como por ejemplo benceno e isooctano, donde el volumen molar en la fase líquida del benceno es casi la mitad del volumen molar de isooctano. Sin embargo, al ser moléculas no polares y estar solo constituidas por carbono e hidrógeno, el modelo de Van Laar representa bien su comportamiento. En la siguiente figura se muestra, para un caso ideal, cómo es la forma de la curva de Van Laar comparada con los modelos de Margules. Puede apreciarse que, en este caso, es similar al modelo de Margules de tres sufijos.
En este caso, las curvas son todas positivas porque los gamas son mayores a 1, pero si estos gamas fueran menores a 1, las curvas serían negativas. Ahora veremos cómo obtener los coeficientes de actividad a partir de la ecuación de Van Laer. Empezaremos haciendo un cambio de variables, de forma tal que solo nos queden dos parámetros de ajuste, a los que llamaremos A, asociado al componente 1, y B, asociado al componente 2, pero que dependen ambos de la mezcla. Reemplazamos estos nuevos parámetros en la ecuación 27 y llegamos a la ecuación 28. Si ahora aplicamos la regla de la palanca, llegamos a las ecuaciones 29 y 30, que nos permitirán calcular los valores de los coeficientes de actividad una vez obtenidos los parámetros A y B del ajuste a los datos experimentales. Puede suceder que sepamos que nuestro sistema binario ajusta el modelo de Van Laer y que tengamos los valores de los gamma de Raoult para una dada composición X1. Podemos de esta forma determinar los valores de A y B para poder así calcular los gamma de Raoult para otra composición del sistema. Para esto, hacemos el cociente entre la ecuación 29 y la 30 y llegamos así a la ecuación 31. Trabajando matemáticamente y reemplazando las expresiones del logaritmo natural de gamma 1 y del logaritmo natural de gamma 2, obtenemos las siguientes expresiones que nos permiten calcular directamente los parámetros A y B a partir de los gamma conocidos. Bueno, de esta forma, damos por concluida esta clase sobre las formas de calcular los coeficientes de actividad. Los modelos más complejos no los veremos en el marco de esta cátedra, pero pueden consultarse en la bibliografía de la materia. A continuación, analizaremos el comportamiento de los sistemas que presentan azeótropo.